Ok, vamos a desempacar esto porque usualmente cuando se habla de un diagnóstico médico, existe, digamos, esta expectativa universal de precisión absoluta. Claro, como si fuera ciencia exacta. Exacto. Se piensa en procesos similares a la ingeniería. O sea, si un hueso se rompe, la radiografía muestra esa línea blanca irregular con total nitidez, el médico señala la pantalla y bueno, el problema es innegable. Sí, es un sistema completamente binario. El hueso está roto o está intacto o no. Y como seres humanos, nos reconforta enormemente esa claridad. Nos gusta que las fallas sean visibles, cuantificables y sobre todo que tengan una solución técnica directa. Totalmente. Pero cuando nos adentramos en ciertos textos antiguos, pues el panorama se vuelve fascinante y al principio bastante confuso. Muy confuso, sí. De repente, esa máquina de rayos X diagnósticas desaparece por completo y el terreno se vuelve mucho menos claro. Lo fascinante aquí es que no estamos ante un manual de patología clínica, aunque a simple vista algunas secciones puedan parecerlo. Parecen manuales médicos, ¿verdad? Sí, tal cual. Pero en el análisis detallado que haremos en nuestra exploración de hoy, con las fuentes que tenemos, nos encontramos frente a un tratado complejísimo sobre la condición espiritual humana. Y tenemos un conjunto de textos realmente asombrosos sobre la mesa. O sea, hablamos de registros milenarios como las leyes de Levítico y los relatos del Libro de los Reyes. Ajá. Y combinados con comentarios filosóficos del Talmud, las reflexiones místicas del Baal Shem Tov e incluso recuentos históricos del primer siglo con implicaciones mesiánicas. Es una mezcla increíble. Sí. La misión de esta inversión profunda es tomar normativas que a la mente moderna le suenan extrañísimas. Hablamos de manchas en las paredes que requieren un sacerdote, enfermedades misteriosas de la piel y rituales con aves. Suena casi mágico si no se entiende bien. Exacto. Y la idea es descubrir el inmenso abismo de psicología y filosofía que esconden. Bueno, y para comprender cómo esta mentalidad antigua aborda las, digamos, enfermedades sociales o la impureza comunitaria, las fuentes indican que primero hay que dar un paso atrás. Ok, ¿hasta dónde? Tenemos que observar cómo se entendía el origen de la vida misma y el concepto del vacío. Hay un término hebreo fundamental aquí que es tumá. Ah, sí, la famosa tumá. Históricamente, y en la mayoría de las traducciones estándar, se traduce simplemente como impureza. Los textos antiguos dedican mucho espacio a las reglas de purificación para una mujer en estado de tumá después de dar a luz. Y hay que admitir que leer eso hoy genera bastante rechazo. Totalmente comprensible. Sí, la idea de usar la palabra impureza inmediatamente después de un parto hace que suene como si el nacimiento fuera algo sucio, o peor, como si hubiera algo inherentemente malo en el proceso de traer vida al mundo. Es un problema de traducción gigantesco que desvirtúa por completo el sentido original. ¿En serio? Sí, fíjate, nuestras fuentes, específicamente los profundos comentarios filosóficos del Rebbe de Kotsk, explican que tumá no tiene ninguna relación con la suciedad física o moral. En realidad significa desconexión, o más precisamente, un vacío. Ok, pero un vacío provocado ¿por qué exactamente? Por el alejamiento temporal de una santidad extrema. El razonamiento es el siguiente. Cada nacimiento humano es visto como el milagro supremo. Ajá. Para crear vida de la nada, se requiere una concentración masiva de energía divina, o sea, una presencia directa del Creador interviniendo en el plano material. Claro, el acto de crear vida. Exacto. Pero una vez que el bebé nace y el proceso concluye, esa intensidad creadora se retira. Al apartarse, deja tras de sí un espacio vacío inmenso. Y la ausencia repentina de esa santidad abrumadora es lo que realmente define el estado de tumá. ¡Wow! Esa imagen cambia la perspectiva por completo. Es como pensar en la habitación donde ocurre el parto como un cuarto VIP, donde el invitado de honor más importante del universo acaba de estar presente. Es una excelente analogía. ¿Sí? Y cuando termina el evento y el gran invitado se va, la habitación no queda sucia ni degradada. Al contrario, lo que resuena es el eco abrumador de esa partida, el vacío palpable que deja una presencia tan inmensa. Es la manera perfecta de ilustrarlo. La tumá es simplemente el estado natural que queda cuando la vida divina roza este mundo y luego sigue su curso. ¿Tiene mucho más sentido así?
Pues por eso el periodo que sigue al nacimiento tiene como objetivo volver a equilibrar a la persona, ayudarle a transitar de esa experiencia trascendental de regreso a la realidad cotidiana. Y esto nos conecta directamente con el siguiente gran hito en la vida de un recién nacido. Te refieres a los niños varones, ¿no? Sí, particularmente en el caso de los niños varones. La instrucción de la circuncisión al 8º día. Bueno, aquí es donde los textos me generaron un cortocircuito conceptual importante. Ah, ¿sí? ¿Por qué? O sea, si el principio fundamental es que el Creador acaba de formar esta vida con una energía divina perfecta, ¿por qué habría una instrucción para alterar físicamente el cuerpo apenas 8 días después? Es una buena pregunta. Suena contradictorio, ¿no? ¿Acaso no se suponía que la obra divina ya estaba terminada y era perfecta por sí sola? Esa tensión que notas es totalmente intencional en la literatura. La filosofía subyacente argumenta que el ser humano fue creado incircunciso, digamos incompleto en su forma biológica final, de manera totalmente deliberada. ¿Deliberada? Sí, el creador dejó la obra inconclusa con un propósito claro. Pero, ¿para qué crear algo incompleto a propósito? Para dejar espacio a la colaboración. El mensaje es que la humanidad no fue diseñada para ser un simple producto terminado que observa pasivamente el universo, sino un socio activo. Ah, como un co-creador. Exactamente. Al realizar esta marca física, la humanidad asume la responsabilidad de asociarse en el perfeccionamiento continuo de la creación. Y el momento elegido, el 8º día, contiene la clave teológica de todo este asunto. Claro, porque la narrativa de la creación original concluye en 7 días. El número 7 siempre representa el ciclo completo. Así es. Los 7 días representan el mundo natural, el ciclo de la semana, el espacio físico con todos sus límites inherentes. Todo lo que es natural y medible opera en el reino del 7. ¿Sí? Pero el 8º día rompe ese ciclo finito. El número 8, en esta vasta tradición, representa la dimensión de lo infinito, aquello que trasciende las leyes de la naturaleza. Wow, entonces es ir más allá de la naturaleza. Exacto. Al realizar este acto en el 8º día, en un momento en que el recién nacido no tiene capacidad de razonamiento, se simboliza la penetración de la energía del infinito en una existencia finita. Hay un detalle en los comentarios rabínicos sobre esto que resulta fascinante. Explican que, al requerir la espera hasta el 8º día, se garantiza matemáticamente que el bebé experimente al menos un Shabbat. El 7º día, claro. Sí, el día de descanso y santidad. Es como si el recién nacido necesitara darse un baño inmersivo de santidad en el tiempo, absorber la paz del 7º día, antes de estar preparado física y espiritualmente para dar el salto al 8º día y establecer ese pacto con lo infinito. Es una interpretación hermosa. Y ahora, si el nacimiento nos muestra esta colaboración donde lo divino y lo físico interactúan para iniciar la vida, la siguiente gran temática que abordan estos textos revela la otra cara de la moneda. Uy, la parte oscura. Sí. ¿Qué sucede cuando la humanidad usa esa agencia, esa capacidad de acción, para destruir? Ahí es donde las fuentes introducen el temido concepto del tzaraat. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque este es probablemente uno de los fenómenos antiguos peor comprendidos de la historia. Sin duda. Si revisamos traducciones previas o populares de los textos bíblicos, veremos que tzaraat casi invariablemente se traduce como lepra. Lo cual ha causado mucha confusión durante siglos. Nuestras fuentes insisten de manera categórica en que el tzaraat no guarda ninguna relación con la enfermedad de Hansen o lepra moderna. Nada que ver. No estamos hablando de una patología bacteriana. 0 bacterias. Los textos lo describen como una manifestación física, a menudo descrita como manchas blancas o decoloraciones profundas en la piel, pero su origen se identifica como 100% espiritual y psicológico. Así es, psicológico y moral. Era desencadenado principalmente por un comportamiento llamado lashon hara, que se traduce como maledicencia, chismes, palabras destructivas intencionales, además del orgullo crónico y la envidia. Básicamente, la toxicidad invisible del carácter brotando a la fuerza hacia el mundo visible. Y el mecanismo de cómo se desarrollaba es crucial. No atacaba el cuerpo de la persona directamente en un primer momento. ¿Ah, no? No, operaba mucho más como un sistema de advertencia progresivo y sumamente paciente. Sí, según el texto de Levítico, primero aparecían extrañas manchas en las paredes de la casa de la persona. Imagínate ver eso en tu propia casa.
Y si el individuo ignoraba esta señal y no reflexionaba sobre su comportamiento divisivo, la aflicción avanzaba hacia sus posesiones, invadiendo sus muebles de cuero o su ropa. Se iba acercando. Exacto. Y solo si persistía en su terquedad, haciendo caso omiso de las advertencias previas, la manifestación terminaba brotando directamente en su propia piel. Y fíjate en el protocolo que seguía a esto. Cuando aparecían estas manchas, ya sea en la casa o en la persona, la instrucción legal no era buscar a un médico o curandero. El individuo, a quien se denominaba Metzorah, tenía la obligación de llamar a un sacerdote, a un Cohen. Espera, esto requiere una pausa. O sea, pedirle a un alto líder religioso, a un sacerdote, que salga de sus funciones para revisar una mancha extraña en el yeso y las piedras de una pared, no tiene ningún sentido práctico. A simple vista no. Cualquier observador moderno diría que eso suena a un simple problema de humedad estructural o moho negro tóxico. ¿Por qué no llamar a un trabajador para raspar la pared en lugar de involucrar a un sacerdote? Suena a que estaban mezclando albañilería con teología de manera innecesaria. Bueno, podría parecerlo desde una lente puramente materialista. Pero la razón es que la mancha en la pared no se consideraba un problema de esporas de moho. Ok, entonces, ¿qué era? Se interpretaba como el síntoma visible de una fractura profunda en el tejido social. El sacerdote no va a evaluar daños por agua, va a diagnosticar el estado moral de la comunidad. ¡Wow! ¿Un diagnóstico social? Tal cual. Las leyes exigían que el sacerdote saliera del campamento para examinar la situación de cerca. Si el diagnóstico se confirmaba como tzarat, la receta no era un medicamento, sino la cuarentena absoluta fuera del campamento. Es decir, quien usó deliberadamente sus palabras para sembrar división a espaldas de los demás, quien construyó muros invisibles para aislar a otros mediante rumores y envidias, ahora es forzado a experimentar un aislamiento físico y social absoluto. Es una cuarentena estrictamente moral, no biológica. Lo fuerzan a la soledad exterior para obligarlo a escuchar el ruido destructivo de su propio interior. ¡Qué fuerte! Es potentísimo. Y nuestras fuentes incluyen una reflexión del Talmud, que luego fue ampliada por el místico conocido como el Baal Shem Tov, explicando por qué uno no podía, bajo ninguna circunstancia, autodiagnosticarse el Tzarat. Ah, sí, porque, según argumentan, los seres humanos somos excelentes escudriñando y detectando los defectos de todo el mundo. Todo el mundo. Menos nosotros mismos. Exacto, excepto los propios. El Baal Shem Tov lleva esta idea un paso más allá con una premisa psicológica brillante. Él dice que el mundo exterior funciona invariablemente como un espejo. ¿Un espejo? Sí. Aquello que vemos mal en los demás, esos defectos que criticamos con tanta severidad y frecuencia, suelen ser un reflejo directo de nuestras propias deficiencias ocultas. Qué difícil de aceptar a veces. Sí. La persona afligida con tzarat estaba tan enferma de mirar obsesivamente los defectos ajenos que la aflicción tuvo que volverse innegablemente visible en su propia piel para forzarla a, por fin, mirarse a sí misma. Espejos por todas partes, literalmente. Ahora, asumamos que esta persona pasa por su periodo de aislamiento. Se da cuenta del inmenso daño que causó a la armonía de la comunidad. Y bueno, está lista para reintegrarse. Ajá, llega el momento de volver. Mente denso. Es uno de los rituales más detallados y estructurados de la antigüedad. Utiliza los elementos exactos del, digamos, crimen de la persona para crear una especie de antídoto psicológico y visual. ¿Qué ingredientes se necesitaban? El sacerdote requería reunir cosas muy particulares: 2 aves vivas, un trozo de madera de cedro, un hilo de lana carmesí teñido exclusivamente por un tipo específico de gusano y una rama de un arbusto llamado hisopo. Y las instrucciones para usar esto son microscópicas en su detalle. O sea, se tenía que tomar una vasija de barro crudo llenada con agua fresca de manantial. Y los comentarios rabínicos especifican una cantidad volumétrica exacta: 86 centímetros cúbicos de agua. Así es, ni más ni menos. Detengámonos allí un segundo. 86 centímetros cúbicos. Ese nivel de precisión volumétrica parece sacado de un laboratorio de química, no de un texto antiguo sobre moralidad. Es verdad, llama mucho la atención. ¿Por qué establecer una medida tan hiperespecífica?
porque según explican los comentaristas, 86 centímetros cúbicos es la cantidad mínima y exacta de agua necesaria en la cual una sola gota de sangre, proveniente de la primera ave que es sacrificada en el ritual, alterará de manera visible y permanente el color de todo el líquido. ¡Wow! Es una metáfora visual sumamente impactante. Sí, no pasa desapercibida. Una sola gota tiñe todo el sistema. Igual que un solo chisme, altera y corrompe toda una comunidad. Exactamente. Luego, la instrucción indica que la segunda ave que permanece viva se toma junto con la pesada madera de cedro, el hilo rojo y el hisopo. Y todos estos elementos se sumergen juntos en esa agua teñida. Finalmente, el ave viva es liberada para que se vaya volando libremente sobre el campo abierto. ¿Cómo decodificamos esta extraña mezcla de elementos? Si conectamos esto con el panorama general, cada elemento confronta visualmente un rasgo del individuo. Las aves, por su propia naturaleza, gorjean sin cesar, produciendo un ruido constante. Puro parloteo. Representan claramente eso, el parloteo, las palabras irresponsables y el rumor incesante. Por otro lado, la madera de cedro proviene del árbol más alto, recto e imponente de la región, convirtiéndose en el símbolo universal del orgullo rígido y la arrogancia humana. ¿Y entonces el hisopo y el gusano deben funcionar como el contrapeso a toda esa altivez? Precisamente. El hisopo es un arbusto diminuto, casi insignificante, que crece aferrado a las grietas de los muros de piedra. Y el color carmesí del hilo se extrae de un humilde gusano, la criatura que pasa su vida arrastrándose por el polvo. Los extremos opuestos. Sí, al atar físicamente el símbolo del orgullo extremo, que es el cedro, y el símbolo del chisme, que es el ave, con las ataduras de la humildad más básica del hisopo y el gusano, el sacerdote está proporcionando una receta psicológica. Un antídoto visual. Le está diciendo a la persona en recuperación, tu arrogancia destructiva te llevó a esta aflicción. La única forma de curarlo es descender voluntariamente al nivel de la humildad más esencial. Hay una capa adicional en nuestras fuentes que refuerza esto a través de la matemática, la gematría. Este antiguo sistema donde las letras del alfabeto hebreo poseen valores numéricos equivalentes aporta un dato fascinante. Me encanta esa parte. La palabra hebrea para ave es sipor. Si se suma el valor de sus letras, el resultado es 376. Y resulta que 376 es el valor numérico exacto de la palabra shalom, que significa paz. Es una conexión brillante. Y eso responde a la pregunta de por qué se necesitaban dos aves. Las fuentes explican que la maledición siempre rompe la paz entre al menos dos personas. El chismoso fragmentó el shalom comunitario, y el uso de estas aves es la reconstrucción activa de esa paz perdida. Además, el proceso de reintegración requería que la persona actuara físicamente, no solo que observara pasivamente el ritual. Tenía que participar, claro. Sí, el afectado tenía que lavar toda su ropa, sumergirse en agua y rasurarse absolutamente todo el cabello del cuerpo. Cabello, barba, cejas, todo debía desaparecer. Es un despojo total. Lo es. Era la manera física de despojarse de cualquier indicador de estatus social, de eliminar toda vanidad. El individuo entraba al agua de inmersión y salía renacido, completamente vulnerable y sin marcas de orgullo, exactamente en el mismo estado de indefensión que un bebé al nacer. Llegados a este punto de la exploración, surge la pregunta de cómo se aplica toda esta profunda filosofía, porque parece que la frontera entre estar consumido por esta toxicidad y vivir en un estado de paz comunitaria es sumamente delgada. Muy delgada, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Los sabios místicos en nuestras fuentes sugieren que todo el dilema se reduce a un simple ajuste mental. Y es un ajuste que está codificado de manera brillante en el idioma mismo. La palabra hebrea original que los textos usan para definir la aflicción o la mancha del tzarat es nega. Nega, ¿ok? Esta palabra se compone de 3 letras consonantes, nun, gimel y ain. Y si se toman exactamente esas mismas 3 letras y simplemente se mueve la última letra para colocarla al principio, se forma la palabra waneg. Exactamente. Y waneg significa exactamente lo opuesto a una aflicción. Significa deleite, regocijo interior absoluto. Es de hecho la misma palabra que se usa para describir el inmenso placer espiritual del día de descanso.
Son las mismas letras exactas, componiendo la mayor aflicción posible o el mayor deleite concebible. Y la clave maestra para entender este rompecabezas lingüístico reside en la letra específica que cambia de posición. La letra Ayin. Sí, la letra Ayin. En el hebreo antiguo, Ayin no es solo un indicador fonético, significa literalmente ojo. El ojo, la perspectiva visual. Entonces, la diferencia monumental entre manifestar la mancha o experimentar el regocijo depende enteramente de dónde se posiciona la mirada. Todo se define por cómo elegimos mirar el mundo que nos rodea. ¡Wow! Si el ojo está enfocado persistentemente en buscar defectos, en escudriñar a los vecinos para encontrar sus debilidades, juzgarlos y criticarlos, pues los elementos de la realidad se organizan inevitablemente para crear negav, aflicción. Te manchas a ti mismo con esa negatividad. Tiene todo el sentido. Pero si el ojo se mueve, si se toma la decisión consciente de enfocarse activamente en buscar lo bueno, en ver el potencial y la virtud en los demás, esos mismos elementos de la realidad se reorganizan mágicamente para crear wanek, un deleite profundo. Resulta extraordinario comprobar cómo una lección tan avanzada sobre optimismo radical y empatía social está literalmente entretejida en la estructura gramatical de una lengua de hace miles de años. Es poesía pura. Sí, pero para entender cómo operaba esto, pasemos de la filosofía abstracta a los registros de la práctica. Nuestras fuentes históricas del Libro de los Reyes ponen a prueba toda esta teoría con un personaje histórico real, el gran general sirio Naamán. Esto plantea una pregunta importante sobre el orgullo, porque es el estudio de caso perfecto sobre las dinámicas del ego. Naamán es el comandante supremo del ejército de un imperio enemigo, un hombre con un enorme estatus social, una gran riqueza y un orgullo desmedido. Y encima adquiere Tzarat. Exacto. Adquiere Tzarat y viaja al territorio de Israel buscando desesperadamente una cura. Y lo hace llevando consigo su gran séquito militar, oro, plata y toda la pompa arrogante de su alta posición. Y llega a la casa del conocido profeta Eliseo, esperando ser recibido y tratado como la realeza militar que es. Claro, exigiendo atención. Me imagino la cara de Naamán. La reacción de Naamán es de una indignación pura y volcánica. Siente que los majestuosos ríos de su tierra natal en Damasco son muy superiores a los riachuelos de Israel. Su gigantesco ego casi bloquea su única oportunidad de curación. Y el personaje que termina salvando la situación es el más insignificante de toda la jerarquía de la historia. ¿Quién? Una joven sirvienta israelita que había sido llevada cautiva. Ella, sin ningún tipo de estatus, riqueza ni poder de decisión, muestra una compasión inesperada por su poderoso captor y le anima a tragar su orgullo y seguir la humilde instrucción. El contraste es brutal. Sí, el contraste de caracteres es evidente. Naamán, frente a las aguas del Jordán, tiene que bajar de su imponente caballo, quitarse física y metafóricamente su armadura de arrogancia y con cada inmersión someter su obstinado ego. Los comentaristas se preguntan por qué el profeta exigió 7 veces, cuando en los rituales de purificación una sola inmersión suele ser suficiente. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? Concluyen que el trasfondo de arrogancia, idolatría y poder de Naamán era tan denso y arraigado que requería un despojo completo y exhaustivo de los 7 días de la existencia terrenal. Volvemos al 7. Exacto, para lograr que su piel, como narra el texto, volviera a ser limpia como la de un niño pequeño. Y la severidad de esta advertencia sobre el carácter se vuelve aún más gráfica con lo que ocurre inmediatamente después. Giesi, el asistente de máxima confianza del profeta Eliseo, observa que su maestro rechazó por principios todos los inmensos tesoros que Naamán había ofrecido. Y le gana la tentación. Sí, la codicia se apodera de él. Sale corriendo tras el general sirio y elabora una mentira para quedarse con parte del dinero. Y como consecuencia directa de esa codicia y esa falsedad flagrante, Giesi termina contrayendo de forma instantánea el mismísimo Tzara del que el general enemigo se acababa de curar. Esta subtrama rompe cualquier ilusión de que el estatus religioso o la cercanía a lo sagrado inmuniza a alguien contra la enfermedad moral. Nadie está exento. Nadie. Naamán, el extranjero ajeno a esas tradiciones, abraza la humildad y sana por completo.
Giesi, la mano derecha del mayor líder espiritual del momento, abraza el egoísmo y se corrompe. Pero hay un dato estadístico e histórico fundamental que los analistas destacan al observar toda esta época. Sí, este es el punto que une todo el rompecabezas antiguo. Según los extensos registros y comentarios de la época, desde el momento fundacional en que se entregaron estas intrincadas leyes a la humanidad y durante el paso de muchísimos siglos, no hubo un solo caso documentado de un judío viviendo en la tierra de Israel que fuera sanado exitosamente del tzarat. Efectivamente, era una ley puramente teórica. Los sacerdotes en las academias y en el templo estudiaban de memoria los complejos rituales de las 2 aves, la madera de cedro, conocían perfectamente la medida de los 86 centímetros cúbicos de agua. Todo en teoría. Exacto, pero jamás, en generaciones enteras, habían tenido la oportunidad real de aplicar estos conocimientos. Lo cual convierte los relatos que encontramos en los textos del primer siglo en un escenario con una carga histórica y política increíblemente tensa. Totalmente. Nuestras fuentes mesiánicas relatan como un evento documentado que Yeshua sanó simultáneamente a 10 personas afligidas con tzarat. Y el detalle crucial es que no les dijo que simplemente celebraran y volvieran a sus familias. Les dio una orden. Sí, la instrucción fue precisa y desafiante. Vayan y preséntense a los sacerdotes en el templo. Y desde el análisis meramente histórico y literario, el impacto de esa instrucción es monumental. Imaginemos por un segundo el ambiente del templo en Jerusalén, el centro institucional, político y burocrático de todo el mundo judío. Una locura de burocracia. Sí, y de repente, sin previo aviso, llegan 10 individuos que hasta hace unas horas estaban visiblemente afligidos, marginados de la sociedad, reclamando haber sido sanados de una condición que se consideraba humanamente incurable. Pensemos en el caos absoluto que eso generó. Los sacerdotes de guardia tuvieron que detener sus rutinas, ir corriendo a los oscuros archivos, desempolvar pesados pergaminos con leyes de Levítico que llevaban inactivas toda la historia de la nación. Corriendo a buscar aves e hisopos. Y conseguir apresuradamente aves vivas, hilo carmesí, arbustos de hisopo. Al enviarles a estos 10 hombres al mismo tiempo, no solo se trataba de sanar físicamente a individuos marginados. El acto obligó a toda la rígida estructura religiosa a reconocer y certificar, utilizando sus propios manuales teológicos, que la aflicción más profunda del alma humana estaba siendo finalmente curada. Las fuentes lo interpretan de manera unánime. Funcionó como una tarjeta de presentación irrefutable. Era la demostración definitiva de un perfil mesiánico, utilizando la autoridad del propio sistema del templo para verificar de manera independiente un evento sin precedentes en toda su historia registrada. Es asombroso cómo se conecta todo. Demuestra que estas leyes, por antiguas y extrañas que parezcan, no estaban allí solo como primitivos procedimientos higiénicos, sino como marcadores espirituales profundos que indicarían cuándo y cómo el tejido roto de la humanidad comenzaría a sanar. Ha sido un viaje absolutamente revelador a través de estas diversas fuentes. Comenzamos desarmando la idea errónea de impureza en el nacimiento para descubrir que, en realidad, los textos hablan del inmenso vacío que deja la presencia divina tras efectuar el milagro de la vida. Así es. Vimos cómo esa santidad se equilibra con el tiempo y la acción humana, y cómo nuestras fallas de carácter tienen un peso que puede alterar la realidad física. Y aprendimos que la arrogancia es la mayor fuerza de aislamiento que existe, mientras que la humildad verdadera, el despojarnos de todo nuestro orgullo fabricado, es el único camino viable para la restauración de la comunidad. Sí, la clave de todo. Todo esto guiado por la necesidad de realizar un simple pero monumental ajuste en nuestro ojo, en nuestra perspectiva, para lograr transformar la energía destructiva de la crítica en compasión. Para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero proponer una idea que surge directamente de esta noción tan antigua del tzarat. A ver, cuéntame. En nuestra sociedad actual, hiperconectada y veloz, solemos lanzar palabras destructivas sin detenernos a pensar. La implacable cultura de la cancelación, los crueles comentarios anónimos en redes sociales, el incesante acoso digital. Es pan de cada día, lamentablemente. Todo parece ocurrir en un inofensivo vacío invisible de ceros y unos. Pero, a la luz de estos textos antiguos, ¿qué pasaría si esas palabras tóxicas tuvieran un peso físico real e inmediato en nuestra época? ¡Wow! Imagínate. ¿Qué pasaría si cada vez que publicamos un comentario hiriente, este dejara literalmente una mancha oscura y purulenta en la pintura de las paredes de nuestra sala de estar? Sería aterrador.
¿O qué pasaría si ese orgullo destructivo pudriera físicamente la tela de la camisa que llevamos puesta, para que absolutamente todo el mundo pudiera ver nuestro estado moral al salir a caminar por la calle? Nadie se atrevería a juzgar a otros. Con demasiada frecuencia solemos mirar con superioridad intelectual al mundo antiguo por carecer de microscopios para comprender los patógenos invisibles. Pero si observamos el daño emocional que nos causamos mutuamente hoy, tal vez ellos poseían una metáfora de responsabilidad radical que nosotros, cómodamente escondidos detrás de nuestras brillantes pantallas, necesitamos desesperadamente recuperar. Es un pensamiento sumamente inquietante y necesario. La comodidad que nos otorga la invisibilidad de nuestras palabras modernas es quizás la mayor trampa psicológica de nuestra época. Una razón más para vigilar con extrema cautela dónde ponemos el ojo en los demás y cómo usamos el poder creador o destructor de nuestra propia voz. Nos escuchamos en el próximo análisis profundo de las fuentes.